norte de Colombia, por su tecnología y metodología tendrás la educación que tú querías. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El Poli ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bueno, muy buenas noches, mis estudiantes del curso de Cálculo Diferencial. Saludarlos en este espacio de formación en el que hoy vamos a trabajar alrededor del estudio, muchachos, de las funciones cuadráticas. Es muy importante para nosotros el estudio y la interpretación de las funciones cuadráticas y de las formas racionales. Entonces, dentro de la configuración de estas dos funciones que en la noche de hoy vamos a aprender, nos van a permitir avanzar en ese proceso de aprendizaje de las actividades prácticas que tenemos, pero también nos permiten interpretar en el contexto de nuestra formación como ingenieros el campo de la forma cuadrática y racional. Dentro de esta misma lógica, cuando nosotros hablamos, no sé si ustedes recuerdan en su formación de bachillerato, las ecuaciones cuadráticas hacían referencia a la forma ax al cuadrado más bx más c. Estas formas cuadráticas que tienen su representación en la función por medio de la parábola. Si uno recuerda, la forma general de representación de estas funciones, pues es la parábola. Estaban representadas al interior del plano cartesiano y podían tener procesos de resolución gracias a la factorización o a completar los cuadrados o al aplicar la fórmula cuadrática. Si nosotros recordamos una forma cuadrática como, por ejemplo, 3x al cuadrado más 5x más 2 igual a 0. Ese tipo de forma pues podía ser resuelta por esos caminos, o por la factorización o por la fórmula cuadrática. Si ustedes recuerdan, a este señor lo podemos llamar a este señor lo podíamos llamar B y a este señor lo podíamos llamar C. Y volvíamos a aquellos caminos en los que decíamos que x era igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre el doble de a. Esta señora que nosotros recordábamos ahí en la cabecita y que vamos a emplear dentro de las prácticas que debemos entregar el próximo domingo 27 de marzo, pues esta es la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática que nos permite resolver estas ecuaciones. Entonces, si yo sustituyo los elementos allí, entonces me va a quedar, ¿cuánto vale b? B vale 5, más o menos la raíz de b cuadrado. ¿Quién es b? 5 al cuadrado, menos 4 veces a. ¿Quién es a? A vale 3 por c, que en este caso c vale 2, dividido el doble de a, o sea, el doble de 3. De esa manera nosotros a través de la fórmula cuadrática podíamos entonces resolver este tipo de situaciones. Entonces, si nos damos cuenta, acá tendríamos menos 5, más o menos, y al interior de la raíz pues desarrollamos los procesos a los que haya lugar. 5 al cuadrado será 25, 4 por 3, 12 por 2 será 24, acá me dará 24, sobre 2 por 3, 6. Entonces, si nos damos cuenta, ¿qué obtenemos ahí? Pues obtenemos sencillamente dos soluciones. ¿Por qué se van a dar dos soluciones? Porque si se dan cuenta, antes de la raíz hay una opción positiva y una opción negativa. Entonces, nosotros podríamos tener acá menos 5 más y la otra opción sería menos 5 menos, si yo sigo la lógica de los signos. Está siendo dividido todo entre 6 y 25 menos 24 casi siempre da 1 y la raíz de 1 no es el ombligo, sino es 1, la raíz de 1. Entonces, muchachos, ¿qué nos terminaría quedando allí? Si ustedes se dan cuenta, en el primero, menos 5 más 1 da menos 4 sextos, que es lo mismo que tener menos 2 tercios. Y abajo, menos 5 menos 1 me daría menos 6 sobre 6, que es lo mismo que tener menos 1.
¿Qué quieren decir esos números? Quiere decir, muchachos, que la solución de esta forma cuadrática es x igual a menos 2/3 y x igual a menos 1. Pero algo que quiero que tengan claro en su cabecita, muchachos, es cuando nosotros tenemos una ecuación o una función de grado 2, el mayor grado de la función indica el número de soluciones que ésta va a tener. Indica el número de soluciones que vamos a encontrar. Como esta es de grado 2, ¿cuántas soluciones encontramos? Dos soluciones, miren. Si fuera de grado 3, aunque no las vamos a ver en este curso, porque nos vamos a dedicar a las derivadas, si fuera de grado 3, pues encontraríamos tres soluciones. Pero eso ya no se llama una fórmula cuadrática, sino una forma cúbica. Pero quiero que tengan presente ese concepto para los futuros cursos de cálculo. El número o el grado de la función, el grado del polinomio, lo que nos enmarca, muchachos, es el número de soluciones a las cuales yo voy a tener acceso. Entonces, una función cuadrática, 2 soluciones. Pero ¿por qué les estaba hablando de estas soluciones? Porque vamos a empezar a hablar de la fórmula cuadrática. Vamos a empezar a hablar, de la función cuadrática. El otro método es el método de la factorización. Yo podría también emplear el método de la factorización. Si usted tiene inconvenientes con los procesos de factorización, pues entonces le recomiendo que se haga más amigo de la fórmula cuadrática. Si usted no era tan amigable con la factorización, para resolver cuadráticas, entonces quédese con la fórmula cuadrática. Lo va a llevar a la misma respuesta. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, si yo me voy por la factorización, digamos, para resolver este señor, x al cuadrado menos 5x menos 14, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese caso de factorización, donde dos números que multiplicados me dieran, en este caso 14, y sumados o restados me dieran menos 5. Ese era un caso de factorización clásico que uno estudiaba por allí en la secundaria. Entonces, acá abro xx, porque es x cuadrado, separo la x. Y dos números que multiplicados me den 14, muchachos. ¿Cuáles serían dos números que multiplicados me den 14? ¿Cuáles son esos dos números? 7 por 2, correcto. 7 perfecto. 7 por 2, 14. Pero ahora a 7 le quito 2. Y cerramos el micrófono por allí. Y al 7 le quito el 2. Un micrófono por allí abierto, gracias. Si yo al 7 le quito el 2, me quedaría 5, que es el 5 que estoy buscando. Entonces recuerden que en esa factorización siempre el número mayor, en este caso el mayor entre 7 y 2, pues es el 7, le voy a colocar el signo del centro, el signo que tiene el número que está en el centro, en este caso es este menos. Le voy a colocar este menos y al otro costado, pues yo voy a dejar el signo contrario para poder generar la resta. Entonces me quedaría más 2. ¿Cómo puedo llegar a las soluciones para x? ¿Cómo puedo llegar a las soluciones? Entonces cada pedacito, muchachos, cada pedacito lo igualo a 0. Es decir, x menos 7 lo igualo a 0 y x más 2 lo igualo a 0. Y desde allí, muchachos, pues despejo a x. Como este menos 7 está restando, al pasarlo al otro lado, pasaría positivo, o sea, x vale 7. Y como este 2 está sumando, pasaría al otro lado menos 2. Si usted hace, escúchelo bien, si usted hace este mismo ejercicio por la fórmula cuadrática que estábamos haciendo ahorita, no lo voy a hacer por temas de tiempo, pero si usted lo hace por ese mismo lado, va a llegar a la misma respuesta. Va a llegar a la misma respuesta. Entonces, los cálculos que usted tenga, pues independientemente lo van a llevar a la misma solución. Téngalo, por favor, muy, muy presente. No me voy a quedar un poco, muchachos, en estos procesos de factorización, porque mi objetivo en la noche de hoy es hablarles justamente sobre la función cuadrática y sus diferentes formas de resolución. Entonces, voy a aproximarme a continuación a lo que es la función cuadrática. Cuando yo hablo de ahora en adelante, muchachos, de una función cuadrática siempre va a tener la forma y igual a ax al cuadrado más bx más c. Esa es la forma general
en la que se presenta una función cuadrática. Recuerden que ese x al cuadrado, ese grado 2, pues indica el número de soluciones a las que yo voy a poder acceder. Si usted coge una función como y igual a x al cuadrado y va y la representa gráficamente, o sea, hace la tabulación en x, si le da x valores de 0, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3, y va y reemplaza en x al cuadrado, pues usted va a obtener menos 3 al cuadrado, pues me da 9, menos 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado me da 1, que es una cosa totalmente distinta a decir menos 1 al cuadrado, sin el paréntesis. Porque en los procesos de cálculo, en el caso de las calculadoras, pues ellos asumen que el menos está por fuera. Entonces, eleva el 1 al cuadrado y luego le ponen negativo. Por eso siempre es necesario en las calculadoras manejar los paréntesis. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Entonces yo teniendo allí, muchachos, conformado eso, pues yo puedo ir a generar la gráfica. Lindamente me puedo ir a un GeoGebra y GeoGebra me va a mostrar que la gráfica de esa función que ustedes están viendo ahí es una parábola que nace en el origen. Es una parábola, muchachos, ahí me perdonan el pulso, que nace en el origen. Entonces, cuando las parábolas, muchachos, abren hacia arriba, son cóncavas hacia arriba, como es esta, esto es cóncava hacia arriba, quiere decir que el signo o el valor que acompaña, o el coeficiente o el número que acompaña a x al cuadrado es mayor a 0. ¿Qué significa mayor a 0? Pues 1, 2, 3, 4, números positivos. El valor que acompaña a x al cuadrado es positivo. Si es positivo, la parábola, que es la forma, la gráfica que representa una cuadrática, pues va a abrir hacia arriba. En cambio, si el número que acompaña a la función, por ejemplo, menos 3x al cuadrado más 2x más 5, este menos 3 indica que la parábola va a dar apertura hacia abajo. Es cóncava hacia abajo. Entonces, tengan en cuenta esos criterios, muchachos, desde el primer momento en el que ustedes aprendan a reconocer funciones cuadráticas. El signo del coeficiente que acompaña a x al cuadrado marca el sentido de la apertura de la parábola. Ténganlo muy, muy presente allí. Que si es un número fraccionario, no interesa. Lo importante es que sea o mayor a 0 o menor a 0, marcar esa apertura de la parábola. Pero hay unas partes importantes que vamos a aprender a reconocerle a la parábola y que vamos a empezar a manejar de aquí en adelante. La parábola tiene 4 partes fundamentales que necesitamos conocer. La primera de ellas es el vértice. El vértice de la parábola, que está representado por una coordenada, pues, XY. La segunda parte son lo que se conoce como los ceros, o también son conocidos como el intercepto con el eje X. Los ceros son esos 2 puntos, siempre van a ser 2, pues porque es una parábola. Son esos 2 puntos que cortan al eje X. Se conocen también como ceros o interceptos en X. El tercer elemento es lo que se conoce como el eje de simetría. El eje de simetría, como la misma palabra lo dice, es un eje, es una recta que divide en 2 partes iguales a la parábola, en 2 partes exactas, equidistantes. Pero si ustedes se dan cuenta, miren, el eje de simetría, ¿por dónde pasa? ¿A quién atraviesa? El vértice. Al vértice. Entonces, escuchen bien esto y quiero que se lo quede grabado en la cabecita. La coordenada X del vértice, de ahora en adelante, es el mismo eje de simetría. Siempre. La coordenada X del vértice es el mismo eje de simetría con el cual nosotros vamos a trabajar. Téngalo muy presente. Y finalmente, otro de los elementos que están dentro de la parábola es el corte con el eje Y. La parábola también va a cortar al eje Y, ¿cierto? Cuando pasa, corta. Miren, acá está el eje Y.
Entonces, esos son 4 elementos claves que vamos a aprender a reconocer de aquí en adelante. Pero, para reconocer eso, pues lo vamos a hacer a través de algo que se denominan las formas de la función cuadrática. ¿Qué son las formas de la función cuadrática? Yo siempre hago esta metáfora y lo llamo los vestidos. Los vestidos. Nosotros, por naturaleza, cuando vamos a asistir a un evento, siempre usamos una serie de vestidos. Si usted va a ir a un matrimonio, pues tiene una pinta especial, un vestido especial para asistir a este tipo de eventos. Si usted va a ir a unas exequias, por ejemplo, usted tiene otro traje especial, ¿cierto? Lo mismo le pasa si usted va a ir, por ejemplo, a salir a un paseo, a un viaje, usted tiene otra pinta, tiene otro vestido. Y así le pasa a la función cuadrática. La función cuadrática es una sola, que ya sabe cuál es la forma general de la cuadrática, la vimos ahorita. Ax al cuadrado más bx más c. Ese es el cuerpo de la función cuadrática, sobre la cual voy a empezar a poner unos vestidos. Pero como dice por ahí, por más vestidos que se ponga, pues va a seguir siendo la misma cuadrática. Pero esos vestidos permiten ver ciertas cosas para la función cuadrática. Hay vestidos que permiten ver, por ejemplo, permite ver el vértice o permiten ver los ceros. Entonces, hay varios elementos que dependiendo de los vestidos se usan. Entonces, yo he definido, este es el vestido más complejo que hay. Entonces, yo siempre lo he llamado, este es el vestido que uno usa cuando va a un matrimonio. Es el vestido de la forma y igual a A, factor de x menos p y x menos q. Si ustedes se dan cuenta, acá hay unos valores para P y hay unos valores para Q. ¿Qué son esos valores de P y de Q? Esos valores hacen referencia a estos puntos de corte con respecto al eje X. Es decir, que ese vestido, el vestido de matrimonio, deja ver directamente, escúchelo bien, deja ver directamente los cortes con el eje X o los ceros. Los deja ver de una, directamente. Entonces, si usted quiere hallar los 3 elementos clásicos de la parábola usando el vestido de matrimonio, entonces, primero, si usted quiere hallar el vértice es este señor. Y como dijimos hace un momento, ¿quién pasa a través del vértice? A través del vértice pasa el eje de simetría. Entonces, si usted quiere hallar el eje de simetría, ¿dónde tiene que estar? Va a estar en la mitad, exactamente la mitad entre el punto P y el punto Q. Exactamente la mitad, porque lo divide en 2 partes iguales. Entonces, si yo sumo P, mírenlo acá, el eje de simetría va a ser P más Q dividido 2. Entonces, para ese vestido de matrimonio, si usted le quiere hallar el eje de simetría, tiene que sumar el punto P más el punto Q y dividirlo en 2. Como usted ya sabe, le acabé de recordar que si usted va a hallar el vértice, la coordenada X del vértice es el mismo eje de simetría. Por eso usted encuentra acá al interior la fórmula del eje de simetría. Esa sería la coordenada que X. ¿Cuál me falta? La coordenada Y del vértice. La coordenada Y del vértice no es nada más ni nada menos que coger el valor de X y reemplazarlo en la función original. Entonces tenemos 2 elementos, el eje de simetría y el vértice. ¿Qué permite ver este vestido de matrimonio cuando va a un matrimonio? Permite ver los interceptos con el eje X, que son P y que son Q. Hasta ahí me hago entender, muchachos, en esta primera parte. Ahí vamos, profe. Vale, ya vamos con el ejemplo porque el ejemplo nos permite aterrizar muchas cosas, pero por el momento entiendan un poco la configuración de los famosos vestidos, de las famosas formas de la función cuadrática. El segundo vestido es el vestido dominguero, es el vestido de domingo. Es el que yo llamo porque es bastante descomplicado. Usted un domingo se viste muy, pues pienso yo, ¿no? Un poco más descomplicado que lo que hacía en la semana, de pronto para ir a trabajar o para hacer alguna diligencia. Entonces, este vestido de domingo es de la forma y igual a factor de x menos h al cuadrado.
donde esta letra H significa la coordenada X del vértice. ¿Por qué? Porque este vestido de domingo, usted casi los domingos no quiere hacer nada, quiere descansar. Entonces, la parábola se mueve solamente, camina sobre el eje X. Por eso la coordenada Y del vértice vale 0. ¿Por qué? Porque la parábola nunca se va a mover sobre Y, ni va a subir, ni va a bajar, no. La parábola tan solo se va a desplazar sobre el eje X. Por eso les digo que es el vestido de domingo, porque pues es muy relajado, muy tranquilo, muy quieto. Entonces, en ese tipo de vestido, el vértice va a ser de la forma h,0, h,0, donde h, les decía, es la coordenada X del vértice, y esa misma h, muchachos, representa, no lo olviden, pues el eje de simetría. Porque por la misma condición que les dije hace un momento, acuérdense que el eje de simetría pasa a través del vértice. Y al pasar a través del vértice, pues valida la coordenada X del mismo. Valida la coordenada X del mismo. El tercer vestido es el vestido que usted comúnmente usa cuando va a unas exequias. Es un vestido un poco más complejo, más formal, porque mire lo que tiene. Tiene el mismo elemento del dominguero, pero le pone un aditivo, le pone corbata. Es decir, es de la forma a de x menos h elevado al cuadrado más k, más k. ¿Quién es h? Nuevamente, h dijimos que era la coordenada x del vértice. ¿Y quién será entonces k? Pues k es la otra coordenada que falta, o sea, la coordenada y del vértice. La coordenada h es x en el vértice y la coordenada k es y en el vértice. Entonces, desde allí, muchachos, pues este vestido lo que nos permite ver inmediatamente qué es. ¿Qué nos permite ver rápidamente este vestido? ¿Quién me dice? Ese vestido de exequias. ¿Qué permite visualizar rápidamente? ¿Quién me dice? No. Adivinen. El vértice. Que se mueve en los dos lados, se mueve en X y se mueve en Y. Perfecto, sí señora. Primero nos permite ver el vértice rápidamente, pero lo que dice la compañera es muy cierto, ya justamente ya lo comentaba ahí, es la gráfica se puede mover en todo lado, ya no se va a mover solamente sobre el eje X, como lo hace el anterior vestido, sino yo puedo mover a la parábola por todo lado, tanto en X, la puedo mover sobre el eje X, sobre el eje Y, la puedo desplazar para cualquier lado. Entonces, por eso, el vértice asume la coordenada de HK. ¿Quién es el eje para este vestido, para esta forma? X es igual a H. X es igual a H. Entonces, pues téngalo allí presente. Finalmente, uno de los vestidos que es el más completo de todos, que es el vestido, digámoslo así, formal, el que usted se pone y queda, mejor dicho, transformado, y es el vestido original de la cuadrática que hablábamos al inicio, y igual a ax al cuadrado más bx. Este vestido, pues es el vestido que permite obtener todos los elementos del vértice, de la parábola. ¿Por qué? Porque lo primero, si usted va a sacar el eje de simetría, usando esa forma de la cuadrática, el eje de simetría, muchachos, va a estar escrito de la forma menos b sobre el doble de a. Y usted dice, pero profe, ¿de dónde sale esa letra de b y esa letra de a? Pues se acuerdan que hace un rato, cuando estábamos resolviendo con la fórmula cuadrática, les decía que quien acompañaba a la x al cuadrado es la a, que quien acompañaba a la x es la b, y que quien acompañaba a la C, la letra que estaba solita, pues el número que estaba solito era la C. Entonces, si se dan cuenta, pues ahí tenemos los elementos pues, que permiten corroborar esa solución. Entonces, el eje de simetría siempre va a ser esa relación de menos B sobre el doble de A. ¿Para qué me sirve conocer primero que todo el eje de simetría?
como les he venido diciendo, el eje de simetría, el valor X del eje de simetría, se convierte en la coordenada X de ¿quién? Se convierte en la coordenada X del vértice. O sea, usted ya tiene asegurada la coordenada X del vértice. ¿Y cómo halla a Y, a la coordenada que le falta? Pues reemplaza los valores de X en la función original que le dan. Ya vamos a ir a un ejemplo. No se me espante. Finalmente, estos puntos de corte que están acá, que son los famosos ceros o los cortes con el eje X, ¿cómo se hallan? Pues fácil, usted ya sabe hallarlos. Se hallan con la fórmula cuadrática. Menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre el doble de a. Si usted quiere hallar en una función cuadrática los cortes con el eje X, pues tiene que aplicar la fórmula general de la cuadrática. ¿Me hago entender ahí? Pues un poco en estos vestidos. Sí, señor. Entonces, vamos a aterrizarlo a través de ejemplos. Ahí la teoría es muy bonita, pero vayamos a la práctica. Entonces, aquí tenemos un primer ejemplo. ¿Quién me dice de qué vestido pertenece este primer ejemplo, este primer ejercicio? ¿A qué vestido? ¿Al primero, al segundo? Si quieren me devuelvo. ¿A qué vestido pertenece? Siguiendo la lógica, hay que aprender a reconocer qué vestido lleva puesto. De matrimonio, no. De matrimonio, profe. Muy bien, muy bien. Aprendieron la metáfora, lleva puesto el del matrimonio, ¿sí o no? Entonces, inmediatamente el vestido de matrimonio dice que es de la forma y igual a A de x menos p y x menos q. Así dice la norma. Entonces yo puedo inmediatamente reconocer cuánto vale p y cuánto vale q, cuánto valen esos intersectos. Y luego puedo reconocer el valor del eje de simetría, que acuérdense que dijimos que era p más q dividido 2, esas formulitas están allá. ¿Cuánto vale p, muchachos? ¿Cuánto vale p? Si ustedes observan, ¿cuánto vale p y cuánto vale q? Sin pena, sin pena. P ¿No? vale 3 y Q vale 1. P vale 3 y Q vale 1. Bien, por el momento bien. Pero pilas, miren que la fórmula trae un signo menos. La fórmula siempre va a venir con menos. Y los ejercicios, miren que a veces son... No, más perfecto, más perfecto. Solamente falta es el tema del signo. Entonces, como la fórmula viene con... pero el ejercicio tiene un más, pues por algo tuvieron que haber multiplicado ese menos para que me diera más. Entonces, acá tendrá que ser menos 3. ¿Por qué? Porque menos 3 por este menos, pues me da más 3. Y en cambio acá está menos y acá está menos. O sea que Q sí vale 1. Entonces yo ya reconozco los valores de P, yo ya reconozco los valores de Q, y con esos valores puedo hallar el eje de simetría. O sea, yo puedo decir acá menos 3 más 1 sobre 2. Menos 3 más 1 es menos 2 sobre 2. O sea que el eje de simetría le vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces miren que yo ya reconocí los elementos de los que hablaba ese vestido. ¿Sí? Ya reconocí el eje de simetría, los interceptos con el eje X y pues el mismo valor del eje y de la coordenada X del vértice, ¿no? Que va a ser menos 1. El siguiente ejercicio no lo hago porque es igual al anterior, es el mismo vestido, pero miren el siguiente vestido. ¿Cuál es el siguiente, muchachos? Y igual a 1/2 de x más 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál es esa forma? Esa forma cuadrática. Voy a tomar un tintico, qué pena. ¿Cuál es esa forma cuadrática? La segunda. ¿Sí? Mírenla acá. ¿Sí o no? El vestido, la dominguero. Entonces, mírenlo aquí. Decimos que es de la forma y igual a factor de x más h al cuadrado. Donde sabemos que h ¿cuánto vale? Ahí lo estamos viendo. H vale 2. ¿Qué significa ese 2? Acuérdese que si usted se vuelve a las fórmulas, mire, ese h forma parte del vértice,
pero ese mismo h, ese valor de h, es el mismo eje de simetría. Entonces, muchachos, acá yo puedo decir que el eje de simetría es igual a ¿cuánto? Es igual a 2. Y yo puedo decir que el vértice, acuérdense que esta gráfica no se mueve, va a ser igual a ¿qué? A 2,0. Entonces, esos análisis que les estoy mostrando es lo que ustedes van a hacer en uno de los puntos del taller. Van a aprender a contrastar qué forma cuadrática tiene puesta y a sacar o a extraer los elementos que les están pidiendo, sea el vértice, el eje de simetría, los interceptos con X, todo depende de lo que le estén pidiendo. Finalmente, este sería un tercer vestido. ¿Cuál es ese vestido, muchachos, que ustedes observan ahí? Lo vimos allá arriba, ¿se acuerdan? El exequio, profe. El de exequia, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, cuando yo digo que y es igual a menos 2 factor de x más 1 al cuadrado y afuera se está sumando este 4. El vestido que tiene puesto es el de exequias, dijo el compañero. Entonces, acá tendré a factor de x más h al cuadrado más k. Ese es el vestido. Si uno lo visualiza, ahí uno alcanza a darse cuenta que h vale 1, que k vale 4. Inmediatamente. Y si usted ya tiene el valor de h y de k, pues ¿qué tiene ya? ¿Qué logró encontrar? Ya tiene el vértice. Y si usted ya tiene el vértice, muchachos, usted ya tiene la coordenada x. O sea que usted ya tiene el eje. Usted ya tiene el eje de simetría. ¿Sí o no? Es decir, si usted vuelve al vestido, perdón, me devuelvo, mírenlo, es este. Estaba hablando el compañero, miren que usted ya tiene los elementos para poder conformar pues, esa solución allí. Bien, de esa manera, muchachos, se trabajan este tipo de ejercicios para poder resolver la lógica de la fórmula cuadrática. No es más, lo importante es analizar cada uno de los elementos como nos van entregando los vestidos. Termino con esta, que es un tema muy pequeño. Y es el tema de la función racional. Una función racional, muchachos, pues describe una gráfica como la que ustedes observan acá. Describe una curva en el tercer cuadrante y describe una curva en el primer cuadrante. Ese tipo de curvas, si ustedes se dan, pareciera que tuvieran un vacío. Es como si tuvieran un vacío entre ellas dos, mírenla. Se genera como una especie de hueco. Ese hueco, que podríamos llamarlo de esa manera, ese vacío que se genera allí, es aquella forma que se conoce en matemáticas como una asíntota. La palabra asíntota significa no me toca. Asíntota es aquello que no se puede tocar, que no se puede alcanzar. Entonces miren que esa verde que yo tracé ahí es lo que se conoce en matemáticas como una asíntota vertical. Si ustedes se fijan, la asíntota vertical, ¿qué eje corta? Corta un eje. ¿Cuál eje corta? Corta al eje X. Y si usted mira, acá también yo puedo ver un vacío que se genera entre las dos curvas rojas. En este caso, eso se conocería como una asíntota horizontal. Y lo más curioso, si es horizontal, ¿a quién está cortando? ¿A qué eje está cortando? Está cortando a Y. O sea que de ahora en adelante, muchachos, cuando yo les hable de una asíntota horizontal, vamos a hablar de Y. Y cuando yo les hable de una asíntota vertical, vamos a hablar de X. Siempre, o sea, lo contrario, no pierdan esa lógica. ¿Para qué necesitamos entender esta lógica de las asíntotas? Perdón, voy a ir directamente al ejemplo. Y es... Yo tengo esta función que yo la puedo graficar en GeoGebra y me va a mostrar esta gráfica. Si usted quiere hallar, escúchelo bien, si usted quiere hallar la asíntota vertical, lo que usted va a hacer es coger el denominador de esa función, el denominador, y lo va a igualar a 0. En este caso el denominador es x menos 1. Lo iguala a 0 y despeja la x. X vale 1.
O sea que la asíntota vertical de esta señora pasa por x igual a 1, la asíntota vertical. Y miren, si usted observa la gráfica que está ahí, miren, ahí va subiendo la gráfica, la asíntota vertical. ¿Y a dónde corta? Miren, en x igual a 1. Mírenlo, ahí lo dice. Si usted quiere hallar, ahora lo contrario, muchachos, si usted quiere hallar la asíntota horizontal, vamos a aplicar algo que se conoce como la ley, un principio de la ley de Hospital, y es, usted va a relacionar arriba y abajo los elementos que tengan x. En mi caso, mire que lo único que tiene x arriba es 2x y abajo la x. Es decir, yo puedo plantear que y es igual a ¿qué? A 2x sobre x. Se cancelan las x. Cancelo la x de arriba con la x de abajo y me queda que mi asíntota horizontal es y igual a 2. Y es cierto. Si usted viene y mira la gráfica, miren, ¿por dónde está cortando esa gráfica horizontal? Está cortando en y igual a 2. Entonces, muchachos, esta es la manera analítica, matemática, de poder determinar las asíntotas. De esa manera nosotros podemos determinar asíntotas. Pero ahora la pregunta es, y profe, ¿cómo hago para determinar los interceptos? Es decir, los cortes con el eje X, que sería este, y el corte con el eje Y. Entonces, por favor, pilas. Si usted quiere determinar el intercepto con el eje X, escúchelo bien, con el eje X, usted va a coger la función y la va a igualar a 0. O sea, y va a ser igual a 0. Si usted quiere hallar el corte con X, y va a valer 0. ¿Cómo así? Usted tiene este ejercicio que dice que y es igual, o f de x, que da lo mismo, 2x más 1 sobre x menos 1. Le acabo de decir que si usted quiere hallar el corte con x, tiene que darle a y un valor de 0. O sea, 0 es igual a 2x más 1 sobre x menos 1. Este señor que está dividiendo pasa a multiplicar 0 por x menos 1, pues da 0. Pues porque está multiplicando por 0. Entonces todo esto se cancela, me queda 0, y 0 es igual a 2x más 1. Despejo la x. Este 1 que está sumando pasa al otro lado a restar, y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. O sea que el corte con el eje x es menos 1/2. Y mírelo ahí, es cierto, mírelo. La gráfica corta al eje x en menos 1/2. ¿Qué me falta determinar? Y con esto termino, dijo el mariachi, con esto me despido. Y es determinar el corte con el eje Y. Si para poder hallar el corte con el eje X, el intercepto con el eje X, nos tocó decir que Y vale 0, ¿qué creen que habrá que hacer para hallar el corte con el eje Y? ¿Qué hay que decir? ¿Cuál sería lo contrario? Que x vale 0. Perfecto. X vale 0. Entonces yo digo que Y es igual a 2 por 0 más 1. Si cojo la función y 0 menos 1. 2 por 0, 0 más 1. Y 0 menos 1, pues menos 1. O sea que arriba me quedó el 1, abajo me quedó menos 1. Y esto me está diciendo que Y realmente va a ser igual a menos 1. 1 dividido menos 1, pues da menos 1. Es decir, que el corte con el eje Y va a ser en Y menos 1, mírenlo. Y es cierto, mírenlo. Ahí lo estoy mostrando en la gráfica. Miren el eje Y. Y está cortando, la gráfica está cortando a través del eje en menos 1. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Entonces, de esa manera, muchachos, ejercicios de funciones racionales, de esta manera se analizan ejercicios de funciones cuadráticas y pedirles encarecidamente que por favor vayan desarrollando ya la actividad que está en camino para este domingo. Con estos otros conceptos que hoy les compartí en esta noche, pues van a poder completar esta actividad. No olviden la secuencia procedimental, no olviden agregar las explicaciones, palabras o argumentos para poder validar los procedimientos que están colocando. Procedimiento, explicación. Procedimiento, explicación. Y de esa manera van a obtener la máxima calificación
en la entrega de las actividades. Si usted me coloca solo procedimientos, pues lógicamente la calificación va a tender a disminuir. Entonces, muchachos, de mi parte no es más. Esto es lo que hoy les quería socializar en esta noche. Agradecerles por su participación y pues desearles una feliz noche, un feliz descanso y nos estaremos encontrando, Dios mediante, en los siguientes días. Feliz noche, muchachos. Igual.